Eh, Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Me llamo Joshua Matacuevas, soy el grupo segundo C y hoy me encuentro hablando sobre diferentes temas. En ellos va a ser correspondido la traducción, la transcripción, el modelo Perón y las mutaciones cromosómicas y cómo está sustituido cada tipo de mutaciones, ¿no? Espero que les agrade el tema y muchas gracias por todo. Y agradezco a la maestra. Gracias. Eh, También vamos a hablar de la traducción. Eh, la traducción, como lo vemos aquí en esta definición, es el proceso de traducir la secuencia de una molécula en un mensajero a una secuencia de proteínas. O sea, la traducción se lleva por, por la secuencia de pares. O sea, lo vemos en este sentido aquí en la ribosoma, cómo se lleva a cabo el proceso, ¿no? Eh, Aquí uno más complejo, como la traducción ribosomal entra en la molécula eh, con dos subunidades y se encuentra en un escrito para que el gen codifique con el RNA. En el caso de las eucariotas se transcribe igualmente, pero excepto el ARN 5S. O sea, lo vemos como en la anterior imagen, lo vemos así, la traducción es como la separación del ribosoma. Eh, Aquí vemos la molécula del tRNA, eh, cómo se llega a ver y, y vemos cómo se llega a ver todo este proceso, ¿no? De la traducción. Eh, Aquí en otra imagen podemos notar cómo es el proceso de la traducción. Y realmente es muy importante también saber lo que es el marco teórico, ¿no? Es saber desde cómo tiene que empezar, ¿no? Sabemos que esto empieza con auge, o sea, tenemos que encontrar el iniciador, o sea, el UAG. Si no lo encontramos, no hay inicio ni fin. O sea, primero tenemos que encontrarlo y luego de encontrarlo tenemos que encontrar el stop. El stop se llega a cabo por diferentes maneras. Puede ser UGA, puede ser un AUAA o... Y ya, o sea, hay solo como dos maneras o tres maneras de dar el stop. Igual, si en el caso de que encontramos el stop, ahí se corta, ¿no? Y empezamos a hacer otro marco con lo demás que quede, ¿no? Si no acaba, tenemos que esperar hasta que acabe, ¿no? O sea, debe llegar un momento donde debe acabar. Eh, y también eh, podemos ver que la traducción hay un diferentes tipos de inicios, ¿no? La iniciación, que es en el tipo A, sitio A. Aquí entra el tRNA. Luego en el sitio P, que es la elongación, entra el crecimiento de la cadena polipeptídica. Y en el sitio E, que es la terminación, es la serie de tRNA desacilado. Eh, Aquí podemos ver la iniciación de la traducción, como es, o sea, entra y realmente ahí se mantiene, ¿no? O sea, no sale. Aquí vamos a ver otro ejemplo de la elongación, lo que hace, que es un tRNA. ¿Y qué requiere, no? Requiere una guaninosin, trifosfato y dos sustratos de elongación, o sea, un FTC y un FTU. Formaciones peptídicas y extremos carboxil. Podemos ver en la siguiente imagen qué es lo que hace la elongación. O sea, entra el auge y cambia al otro. O sea, van cambiando y entrando. Entra, hace la síntesis peptídica y luego hace la translocación. O sea, aquí lo vemos en esta imagen muy clara cómo hace todo el proceso, ¿no? Eh, Luego, en la terminación, que es ya realmente el sitio E, o sea, el final, vemos que es un codón sin sentido, no codifica ningún aminoácido. Y aquí, como anteriormente luego hablamos sobre el marco teórico de lectura, que tenemos que encontrar el stop. Aquí sería un UAG, un UA o un UJA, un AMBAR, un OCRE o un OPAR. Y aquí se forma el factor de liberación, o sea, se libera la proteína del ribosoma y se disocia el ribosoma. Aquí en esta imagen podemos ver cómo la terminación separa, ¿no? O sea, se libera del la proteína y del ribosoma.
Aquí igual la misma imagen, que es lo que hace, ¿no? O sea, se libera, realmente sale, ¿no? Y en resumen, en las procariantes era el complemento, transcripción y la traducción. eh, Más de un gen por mRNA, mensajeros polisintrónicos. Y en los eucariotas no hay un acoplamiento, son mensajeros no polisintrónicos, y hay muchos ribosomas, ¿no? Se encuentran más ribosomas en las eucariotas que en las procariotas, ¿no? Eh, Aquí en la eucariota se elimina el péptido señal, y, y aquí se une el ribosoma de una proteína ataque de la membrana. Podemos ver aquí un poquito el proceso, ¿no? Aquí en la célula de eucariota y en una bacteria, ¿no? Cómo es realmente. Aquí está cómo definir los dos, ¿no? En la procariota y en la eucariota, ¿no? Aquí podemos ver que es diferente. Solamente en la eucariota solo es una proteína, y en la eucariota son varias proteínas para encontrarle un fin, ¿no? Aquí en la procariota vemos que aquí puede iniciar y terminar, iniciar, aquí varios inicios y fines, ¿no? En la eucariota solo es una proteína y solo hay un fin, no hay más fines. Y, y ya, realmente. Como último, vamos a buscar el código genético. El código genético se lleva a cabo por el marco teórico de lectura. Aquí vemos, como anteriormente lo hemos hablado, tenemos que buscar el dónde se encuentra el iniciador y el stop. Aquí podemos jugar, digamos, con este proceso, ¿no? No realmente tienen que empezar de 3 en 3, es buscar en dónde se encuentra el auge, donde se encuentra, y aunque no haga un 3 en 3, como un par o por sí solo, ahí es donde empieza el proceso. No hay como un iniciador que debe ser como plasmado, ¿no? Como que ya está ahí. No, tenemos que solo buscarlo y empezar desde ahí. Eh, Aquí vamos a ver cómo es el código genético. Se lleva a cabo por una tercera posición, o sea, de en 3 en 3 tienen que ir, y es buscarlo, y luego de ahí encontrar el stop. Anteriormente lo comentamos. El stop se lleva a cabo encontrando el UAG y otras códigos. Aquí hay otro proceso, cómo se llevan a cabo. eh, y qué es lo que hace, ¿no? Podemos también definir que el código genético es degenerado, o sea, varios codones determinan el mismo aminoácido, es decir, que podemos saber que varios, digamos, como que están en conjunto, pueden ser el mismo, pueden ser, o sea, no hay diferencia, ¿no? Entre ellos. La familia con propiedades de 8 son base y no son importantes, hay unos que no son importantes, y hay varias familias que se comparten entre ellos. Eh, Aquí podemos notar, ¿no? Lo que podemos hacer con el terreno, o sea, si no encontramos el UAG, podemos hacer en la doble hélice podemos encontrarlo, ¿no? No realmente siempre encontrar en la primera hélice. Eh, También podemos saber que es universal el código. La inmensa mayoría de organismos usan el mismo código, o sea, realmente casi todos utilizan el mismo código. Es raro que otros utilicen otro código realmente diferente, ¿no? Aquí está el dogma central revisado. El ADN replicación de ADN se pasa a transcripción, es reversible a transcripción, y luego del RN es replicación, y de la transcripción se provoca la proteína, ¿no? Eh, tenemos que saber la diferencia entre esto, ¿no? La replicación, la transcripción y la traducción. O sea, como ya anteriormente lo hablábamos de la traducción y la transcripción, y realmente la replicación lo hablamos en otro momento, podemos ver que el primer flujo, el paso de la información de DNA a DNA o DNA a RNA, el lenguaje es lineal y biyectivo, y por lo tanto reversible, como lo muestra realmente todas las imágenes que hemos visto, ¿no? Eh, y la estructura no es lineal ni y es tridimensional, ¿no? Eh, Realmente necesitamos de todos esos factores para llegar a poder tener la proteína, ¿no? Es como llevar esos tres factores muy importantes, ¿no? Porque sin ellos no podemos llegar a ello, ¿no? Es realmente importante, y, y pues ya, ¿no? O sea, esto sería todo de este tema, y empezamos con el siguiente. Gracias. Ahora toca hablar de la transcripción. Aquí vemos expresión ética, aquí lo notamos en esta imagen, y en definición podemos ver
que es el proceso por el cual se genera una copia del ARN a partir de la secuencia de un gen. O sea, esta copia en el ARN mensajero deja el núcleo de la célula y entra en el citoplasma, donde elige la síntesis purificada. Aquí podemos ver la diferencia de cada una, ¿no? Como hace mucho tiempo lo hablamos, vemos que el ADN y el ARN se diferencian porque una tiene timina y una uracilo, ¿no? Y aquí vemos cómo están formadas, ¿no? Que una tiene, están formadas casi igual, solo una cambia, que es una es ribosa y una desoxirribosa. De igual forma vemos cómo está formada, siempre como siempre hemos visto, empieza de 5' y termina en 3'. En el caso del ADN, notamos que igual empieza de 5' a 3', pero vemos que también cuando va a ser el doble hélice, empieza de 3' a 5', pero termina en 5', o sea, como una doble hélice. Y en el caso del ARN, como no tiene doble hélice, solo empieza de 5 a 3'. Aquí vemos su estructura, cómo está constituido, o sea, está su base hidrogenada, fosfolípido, su OH y, bueno, como anteriormente dijimos, su ribosa, y en el caso de la RNA, la ribosa. Y bueno, podemos ver, y cuando hablamos de la transcripción, es un proceso muy fundamental porque ocurre en nuestro genoma. Este proceso es convertir el ADN en el ARN, o sea, es muy importante porque debemos que, pues como anteriormente lo hablamos, el dogma central que nos guía aquí, lo vemos como en este dibujo, que empieza de ADN, ADN ARN, que hace la proteína. Aquí podemos ver definiciones molecular, o sea, se puede ver cómo empieza y cómo termina, o sea, aquí lo notamos como de cómo debe empezar y cómo debe de ir. Es un proceso muy importante, por aquí lo notamos en el proceso, ¿no? Aquí en el dibujo lo vemos como el ARN polimerasa entra y ayuda al ADN a tener un buen proceso, ¿no? O sea, es muy importante. Y anteriormente en este ejemplo, aquí dice, ¿por qué las proteínas no se sintetizan directamente? Lo vemos como, yo lo veo, y bueno, aquí lo define más bien, es que el ARN es una intermediaria, ¿no? Es como cuando tú puedes caminar, ¿no? O sea, tú caminas y normal, ¿no? Pero a veces un intermediario puede ser un coche o una bicicleta o algo, ¿no? Algo que te llegue a llegar más rápido y más eficaz sin afectarte a ti, ¿no? O sea, aquí en este caso sería al ADN, ¿no? Aquí en este caso, pues ayuda, como lo comento, ayuda a que sea más rápido y protege la información. O sea, en este caso igual sería lo mismo, ¿no? Vamos, un coche nos protege, ¿no? De cualquier cosa, cualquier problema que haya, ¿no? Y también lo que provoca es que crea más copias, ¿no? Al hacer que el ARN entre al ADN, crea más copias que ayuda a que la información contenida de los genes sea mejor, más eficaz y se acelera el proceso, como anteriormente lo dijimos en un ejemplo de la vida diaria en un coche, ¿no? Si lo subimos es más rápido y es más eficaz, ¿no? Aquí vemos que la transcripción fue adoptado por la evolución para tener un mensajero capaz de llevar la información almacenada en el ADN de forma parcializada, o sea, ordenada y regulada. Como lo vemos en la imagen de aquí, viene de una forma bien, o sea, llega de una forma ordenada y regulada. O sea, no es como que llegue y se entre como si nada, ¿no? Hace su trabajo, ¿no? Esto es el resultado de la transcripción, ¿no? Del ADN al ARN. Aquí vemos el ejemplo, ¿no? Como el gen llega luego el mRNA, RNA, y luego
traducción en el ribosoma y se crea la proteína, ¿no? Como decimos, ¿no? Es más rápido y hace más rápido que la proteína salga, ¿no? Sobresalga. De igual forma tenemos que saber exactamente bien las etapas del síntesis del ARN mensajero. O sea, primero conocemos la etapa A, que es la etapa de iniciación, la etapa P, la etapa de elongación, y la etapa E, que es terminación. En la etapa de E, de iniciación, vemos que es donde, como en el ejemplo anteriormente vimos, la unión del ARN polimerasa al promotor inicia la síntesis. O sea, vemos cuando entra el ARN al ADN y hace su proceso apenas. En la elongación es la cadena del ARN cuando hace el proceso de cómo llega y cómo está más rápido, ¿no? Como anteriormente hablamos. Y en la terminación de la síntesis y liberación de la cadena del ARN mensajero. Cuando termina y el ARN mensajero se sale, ¿no? Se suelta del ADN. También para entender todo sobre la ARN polimerasa, en el caso de las eucariontes hay diferentes tipos de polimerasa, ¿no? Encargadas de sintetizar distintos tipos de ARN. La ARN polimerasa 1 sintetiza el precursor del ARN ribosómico, ARN ribosomal. El ARN polimerasa 2 produce ARN heterogéneo nuclear, que tras el procesamiento da lugar al ARN mensajero, que se traduce a proteínas, y la ARN polimerasa 3 transcribe los precursores de los ARN transferentes, los ARN nucleares y los citoplasmáticos de pequeños tamaños, y los genes del ARN 5S, que forma parte de la subunidad grande de los ribosomas. Podemos ver que el ARN no necesita un cebador para iniciar la síntesis, se une el ADN en una secuencia específica del promotor que define el punto de inicio de tracción y su dirección. O sea, no necesita de una ayuda, ¿no? Un apoyo. Puede ella misma entrar, ¿no? Y ayudar y hacer la transcripción, ¿no? También podemos ver en el caso del ARN polimerasa en la procreante la unión del promotor. Aquí vemos en la imagen cómo se une, ¿no? Para hacer su efecto, ¿no? Realmente. Y para diferenciar y ver sus elementos importantes de cada quien de los procarióticos y eucarióticos, vemos como en las eucariotas realmente no siempre la Tata Box no está presente, ¿no? La Tata Box no está presente. Y la Tata Box se encuentra en este proceso, ¿no? O sea, en las eucariotas no es realmente importante, ¿no? Como anteriormente lo dijimos, con la ARN polimerasa. En el caso de las procariotas sí es importante esta región para pues llegar a hacer la transcripción. Como anteriormente lo hemos hablado, podemos ver aquí el inicio de la transcripción. Lo vemos muy específicamente mejor en esta imagen. Como entra, luego entra el promotor. En el promotor hace su efecto y hace todo el efecto del ARN, el ARN mensajero, para hacer que la proteína sea más eficaz y se duplique. Lo vemos en esta imagen. Hace la duplicación. Aquí hay otra imagen también más clara como lo hace. Y realmente las demás imágenes es el mismo proceso. ¿Qué es lo que hace el ARN en la transcripción, ¿no? En las eucariotas aquí vemos el proceso, ¿no? Del inicio en el sitio A, cómo entra, cómo afecta, ¿no? Y cómo hace el proceso. Luego en la elongación vemos cómo ya está haciendo totalmente el efecto, como anteriormente lo dijimos. Y ya, o sea, realmente es un proceso muy importante. Lo seguimos viendo en las demás imágenes, como es el mecanismo de la transcripción, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace aquí realmente? Aquí vemos como en el DNA está normalmente y cuando está normalmente está normal. Y en la transcripción hace el efecto de separar, ¿no? Aquí vemos acá abajito, ¿no? Más que nada el marco teórico de lectura lo notamos más. Por ejemplo, podemos ver que empieza con guanina, luego en el ARN es citosina, luego citosina y guanina, y así respectivamente se lleva a cabo la transcripción.
Eh, en los demás, aquí vemos cómo está el molde, el ejemplo de la complementariedad. O sea, vemos cómo en la transcripción, aquí, realmente, tenemos que saber que en el ARN jamás va a existir la timina. O sea, en el dado caso que en el ARN hay una timina, aquí se cambia por una adenina. Y aquí vemos cómo la hembra del ADN no molde, que es la primera, y luego la molde, que es la segunda, empieza con 5' y termina con 3. Y luego en la molde empieza con 3' y termina con 5'. Vemos el trabajo, cómo se lleva a cabo y cómo es transcrito al ARN. Como anteriormente lo comenté, de guanina, citosina, guanina, de guanina, citosina, adenina, uracilo, de timina a uracilo. Aquí no lleva timina, de adenina, uracilo, timina, adenina, y así respectivamente. Eh, Realmente en las demás imágenes vemos el mismo proceso, más a detalle, ¿no? Que realmente qué hace la ARN polimerasa y qué hace, qué efecto hace, qué deja, ¿no? Aquí notamos que deja varios factores, ¿no? Y de ello, aquí vemos el proceso de atracción en corriente de desplazamiento de nucleosomos, ¿no? Vemos que el promotor está el promotor y el terminador. Nucleosoma organizado de una posición específica, ARN polimerasa se une al promotor, como anteriormente lo hemos comentado. La ARN polimerasa transcribe hasta el terminador, o sea, como anteriormente dijimos que hace todo el efecto. Y el nucleosoma se deshace en la nueva posición, o sea, el efecto no llega a ser siempre hecho, ¿no? Siempre solo es como un momento, no siempre está bien hecho. Eh, Vamos a hablar del modelo Operon. Primero tenemos que saber qué es Operon. Eh, digamos que este modelo fue algo grandísimo, o sea, fue un avance muy grande. Y aquí como lo vemos, fue propuesto por Jacob y Monod, que analizaron la lactosa y pues de eso establecieron la ley del modelo genético del Operon. Ellos ganaron un premio Nobel por hacer esto en 1965 y lo que podemos definir por el operón es una unidad genética funcional formada por un grupo de genes. Y aquí tenemos como el ejemplo. Eh, Hay varios tipos de genes, ¿no? Están los genes estructurales, eh, y los otros son los del promotor y el operador, y los genes reguladores. Eh, Aquí, como lo muestra en la imagen, eh, el promotor es una parte del ADN donde se pega al ARN polimerasa antes de abrir el segmento de ADN a ser transcripto. O sea, eh, este es donde da el inicio de la transcripción, o sea, donde se une, ¿no? Literal. Luego es el gen operón, que, que este consiste donde se acopla el regulador. Y aparte, bueno, el regulador, que es una proteína realmente, eh, este realmente es el que controla el tiempo y velocidad de transcripción de otros genes. O sea, es un codificador, realmente. Y realmente estos genes se tienen que encontrar organizados de una forma, ¿no? O sea, primero se encuentra el operón, ¿no? En los procariotas. Y, y se ha visto que este es un modelo muy común, ¿no? O sea, es algo que se puede llegar a ocupar, ¿no? Porque en las procariotas se llega a utilizar y se llega a estudiar la unidad típica, cómo se ha visto la procariota, ¿no? Cómo se ha estudiado. En esta imagen, como aquí lo muestra, podemos identificar no está el gen regulador, que aquí lo muestra, el gen promotor, el gen operador y los genes estructurales. O sea, podemos verificar que dentro de ellas se codifican, ¿no? O sea, hacen, como anteriormente lo comenté, eh, el, el proceso, ¿no? El proceso para que la proteína se codifique, ¿no?
Y al momento de hacer todo este proceso, eh, cuando se remueve, podemos producir la transcripción que anteriormente se habló, la transcripción. Eh, y también podemos ver que el operador y el promotor son sitios de unión sobre el ADN y no se transcriben. O sea, siempre van a estar unidas entre ellas. Eh, Aquí como lo muestra en la imagen, y más claro, vemos cómo está formado, ¿no? Cómo hace, es un esquema, cómo se ve cada cosa formada bien. Luego podemos ver también que los operones son inducibles o reprimibles de acuerdo al mecanismo del operón. O sea, inducible se refiere a que produce productor del gen, que es un expresor que impide la expresión de los genes estructurales en ausencia del instructor. El instructor en este caso es la lactosa. O sea, y en esta vemos cómo se representa, ¿no? O sea, es una muestra de la aprensión como es el inductor, o sea, la lactosa, el gen regulador, los elementos del programa y genes estructurales. Aquí lo vemos en la situación. Aquí lo vemos en una situación más clara, cómo afecta realmente el operón lactosa, ¿no? Cómo llega dentro y, y hace su trabajo, ¿no? O sea, hace la unión al operador. O sea, hace que por la lactosa pueda transcribir los genes correspondientemente. Y esto también puede llegar a ser lo contrario. O sea, cuando no se encuentra lactosa de por medio, la proteína represora se encuentra unida al operador, impidiendo la transcripción de los genes para las enzimas que metabolizan la lactosa. O sea, como lo muestra en la imagen anterior, sin la lactosa no puede haber una transcripción buena de genes. O sea, es un factor muy importante y o sea, sin ella no va a haber una enzima que metaboliza la lactosa. Aquí podemos ver la imagen. ¿Qué pasa cuando no hay ausencia de lactosa? ¿Qué pasa? No hay transcripción, ¿no? O sea, impide el acceso al ARN polimerasa al promotor. Aquí lo vemos muy claramente. Y por último, sobre los superones quiero hablar sobre los superones reprimibles. Esto es cuando, un ejemplo, ¿no? Cuando un producto de metabolismo, o sea, un triptofano, por ejemplo, está en cantidad suficiente, la bacteria puede dejar de fabricar las enzimas que lo sintetizan. O sea, aquí es como lo contrario, afecta y no llega a ayudar, ¿no? O sea, detiene como la síntesis. Aquí vemos como cada parte, ¿no? Como anteriormente lo vimos en la lactosa. Y aquí vemos un ejemplo de cómo está en presencia del triptófano. O sea, se une al operador y lo que provoca es que tampoco haya una transcripción, ¿no? O sea, que impide eso, ¿no? Y aquí vemos otro ejemplo del operón triptófano cuando no está dentro, ¿no? Cuando hay ausencia, vemos que está trabajando suficientemente bien, ¿no? O sea, no hay exageradamente tanto. Y por último, podemos ver que los genes de lactosa suelen ser polisintrónicos, poligénicos o multigénicos. O sea, eh, se transcriben juntos con un mismo ARN mensajero. Sin embargo, eso solo pasa en los procariones. Y sin embargo, en los eucariontes, los mensajeros suelen ser monocistrónicos o monogénicos, es decir, corresponden a la transcripción de un solo gen estructural. Y ya por último, como al principio lo comentamos, ellos son los que realizaron el modelo Perón. Gracias a ellos pues hemos visto gran avance en lo que se ha descubierto sobre el ADN, ¿no? Cómo afecta a ciertas enzimas y pues hay unas que ayudan y unas afectan, ¿no? Gracias a ellos pues hemos visto un gran avance. Y en la parte de la terminación, o sea, en el sitio encontramos que se han encontrado diferentes formas de terminación en bacterias. Aquí está la terminación intrínseca o dependiente. Depende de la estructura que adquiere el transcrito primario, formado una horquilla en secuencias polidrómicas y una sucesión de residuos de uracilo. Y la terminación dependiente es de ROH. Necesita la adición del factor ROH que funciona como auxiliar de la ARN polimerasa. Aquí vemos unos ejemplos cómo varía, ¿no? La terminación. Luego, cuando entran no acaba de la misma manera. Aquí vemos en la intrínseca como el ARN llega a verse diferente.
y en la terminación dependiente de ROH también es distinta, ¿no? Crea otra, a grandes mensajeros se junta y crea otra forma, ¿no? Es muy diferente a lo que conocemos. Eh, También hablamos que la terminación de la transcripción del ARN mensajero no cartas se llega a ver a cabo así, ¿no? Como se separa y se llega a ver así el proceso, ¿no? Como poco a poco se va separando y crea, pues como anteriormente lo dijimos, mayor eficaz, ¿no? Es mayor eficaz. Y como por último, muestro esas imágenes de la presentación, como en las eucariotas contra las eucariotas, cómo es el proceso, ¿no? De la transcripción. Aquí, ya como anteriormente lo vimos, en las procariotas es muy distinto a las eucariotas, ¿no? El proceso es un poquito más largo el proceso de las eucariotas que las procariotas y casi llega a ser muy parecido, ¿no? Nada más que en ciertas cosas en las eucariotas se llega a ocupar los exones y los intrones, que en el caso de las procariotas no lleva también. Así que eso sería todo el tema de transcripción. Por último, quiero hablar sobre las mutaciones cromosómicas. Eh, Estas son conocidas, las mutaciones, más que nada por que afectan la estructura o un número de cromosomas de un individuo. Bien sabemos que las mutaciones lo conocemos como más como un síndrome, ¿no? Que provoca síndromes, enfermedades, etcétera, ¿no? Y esto, ¿cómo se provoca? En realidad se provoca por un error en la separación durante la meiosis. O sea, cuando se llegan al punto de separarse, como la imagen lo muestra, hay un error, no hace bien la separación y provoca esas mutaciones, ¿no? Eh, Voy a hablar de los tipos de mutaciones. Eh, en el reordenamiento cromosómico existe varios. Existe la duplicación. Este es cuando un segmento se replica más de una vez. Como lo muestra la imagen, vemos como un pedazo el cromosoma está más grande, o sea, el doble del que debe llegar al otro lado, o sea, es doble. Esto lo vimos como un ejemplo en la vida diaria. Es como, por ejemplo, el arroz, ¿no? Cuando cocinas el arroz, se duplica hasta 3 veces más, es un decir, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Otro tipo de mutación es la de elección. Es una pérdida de un fragmento del cromosoma. Como lo vemos en la imagen, o sea, no se. Cuando va a ser el paso, se pierde un pedazo del cromosoma. Entonces, lo que provoca, y un ejemplo de la vida de yo siempre lo veo así, es como cuando agarras un chocolate y cuando se lo vas a pasar a la otra persona le quitas la mitad. Algo así lo veo. Otro tipo de redondeamiento cromosómico es la inversión, es cambio del sentido de una parte del cromosoma. O sea, en la imagen, como la imagen lo muestra, una parte que se va a pasar del otro cromosoma es como invertido, o sea, se invierte o está de otra forma. Entonces, eso también, otro ejemplo ahí sería como cuando, cuando vas a estacionar el coche, en vez de ponerlo para atrás, te lo pones para el frente. Entonces, como es una inversión, lo cambias de la otra forma. Otro tipo sería la traslocación. La traslocación, como lo vemos, es un desplazamiento de un segmento a un nuevo lugar. O sea, no hace bien la separación y lo que pasa es que un pedazo del primer cromosoma, el otro lo manda a otro lado que no debe ser. Ahí sería como de un lugar, yo te voy a un lugar. Como cuando el maestro te dice siéntate acá y luego te manda a otro lugar. Mover de un lugar a otro. Eh, y ya, eso lo conocemos más como los síndromes, ¿no? Existe el síndrome de Down, de varios síndromes, ¿no? El más conocido es el de Down y el Jacobson. O sea, en un momento le muestro las imágenes. Como el de Jacobson lo vemos más que tiene falta o un cromosoma está mal puesto y afecta en su más que nada físicamente, no se ve diferente y problemas también de pensamiento, de saber cosas, o sea, etcétera. Y el síndrome de Down sabemos que en el cromosoma 21 se le agrega uno más, o sea, eh, lo que provoca es, como lo vemos en la imagen,
problemas, ¿no? O sea, problemas aparte de reconocer, aparte de una imagen estéticamente diferente, ¿no? La persona. Eh, También vamos a hablar de los aneuploideas, que son el aumento o disminución de cromosomas. Estas también se incluyen aquí en los síndromes, ¿no? Es un tipo. Existen los monosomias, que son lo que se elimina una pareja de cromosoma total. O sea, se le menciona una pareja total de cromosomas. Existe la disomia, que tenga la misma recombinación de la padre y la madre, o sea, dos padres o dos madres en un par. La disomia, que tenga... No, la trisomia, que tenga el cromosoma extra de un órgano diploide. O sea, que tenga un cromosoma extra, ¿no? Aquí en el caso de síndrome de Down tiene un cromosoma extra. Eh, también, también encontramos las tetrasomias y pentasomias. Esa es presencia de 4 o 5 copias de cromosomas. La poliploidea presenta presencia de conjuntos adicionales de cromosomas, fenómeno que originan células, tejidos y organismos con 3 o más juegos complejos de cromosomas. Ahí podemos decir que son como gente que tiene un dedo más o sí, una parte más extra, ¿no? También se encuentran mutaciones a nivel del DNA. Son tasa y frecuencia de mutaciones espontáneas, error que se da por ciertos factores de genética o del exterior. Aquí igual como anteriormente hablamos, la inserción, aquí se agrega pares de bases, la de elección, perder pares de bases, la transición, cambias una base por por otra del mismo tipo, la transversión, cambias la estructura, o sea, de 2 una, o sea, en vez de 2 se vuelve una o se duplica, ¿no? Y esos tipos de cambios de DANE se les denomina de una diferente forma. Está la mutación sinónima, o sea, que no afecta el marco de lectura. O sea, puede que haya un cambio, pero en realidad no es como que algo afecte, ¿no? Y realmente eso lo encontramos en casi la mayoría, puede que tenga ese factor, ¿no? Pero como está oculto, como que no se puede llegar a ver o afectar, pues no hay problema, ¿no? Está la mutación conservadora, cambio del aminoácido, pero la función no es afectada. O sea, se cambia un aminoácido, pero no afecta nada en nosotros mismos. O sea, no hay como algún problema, ¿no? Luego se encuentra la mutación no conservadora, que es el cambio del aminoácido, pero sí afecta la función. O sea, aquí sí afecta, porque es una misión muy importante y llega a afectar, o sea, la función en el caso, por ejemplo, un tejido o un problema, ¿no? Y luego está la mutación sentido. Esta es la que termina antes de la proteína, o sea, corta, en el marco de lectura se corta antes de llegar al stop. Entonces es como es algo aleatorio, ¿no? No se sabe por qué provoca, ¿no? O sea, es algo rarísimo que llegue a pasar. También podemos encontrar que la inserción y la elección es un corrimiento total del marco de lectura. Eso es provocado por ello. La inserción es cuando se recorre el marco de lectura y cambia todo el panorama. O sea, una parte, en vez de ir todo lineal, se cambia todo y cambia todo, o sea, cambia totalmente todo. O sea, eso llega a tener una mutación también. La delección es cuando rompes un gen y afecta al marco. O sea, cuando es como un tren, ¿no? Va a la mitad del camino, le rompes el camino y ¿qué pasa? Pues puede provocar un accidente, ¿no? Un desastre, ¿no? Un problema muy grave, ¿no? Es lo mismo, rompen un gen y afecta totalmente el marco de lectura. Entonces, esto sería todo, compañeros y maestra, lo que se hablaría de estos temas. Agradezco que me haya escuchado y agradezco por todo. Gracias.